Sean bienvenidas y bienvenidos a esta serie de videos de clase grabadas de los contenidos en relación a la semana en curso en la cual vamos a trabajar. Pues les doy la más amplia bienvenida a la experiencia educativa de instrumentos y mecanismos de protección de los derechos humanos, en los que, pues, por obvias razones, vamos a hablar acerca de los diferentes mecanismos que existen en nuestro país a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional para la protección de los derechos humanos. Pues como lo ven, estamos en la unidad 1, que es la introducción. Tenemos un contenido temático, es decir, diferentes elementos, el cual se incorporan a toda una base de elementos que deben ser entendidos y comprendidos por todas y todos ustedes de específicamente el programa de esta experiencia educativa. Entonces lo he dividido, fraccionado y dosificado para que lo podamos consultar en varias unidades, y en esta semana número 2 nos corresponde la unidad 1, que es una unidad introductoria para poder entender y comprender diferentes temas que son importantes para la experiencia educativa. Bien, pues en esta unidad vamos a abordar los derechos humanos, los derechos fundamentales, vamos a entender y comprender el surgimiento de estos mismos, vamos a entender los elementos importantes, tanto históricos, documentos generales y destacados, para comprender su origen y su evolución, si lo podemos llamar así, o su mutación, si lo quieren considerar de esta manera. De estos mecanismos o instrumentos que nos ayudan a tener una protección de los derechos humanos o fundamentales que queremos llevar a cabo. Bien, como bien lo comentaba, tenemos un contenido temático. Se basa esta presentación en tres, que son los antecedentes generales de los mecanismos y protección de los derechos humanos, la importancia de la existencia de los mecanismos y protección de los derechos humanos y, por supuesto, los elementos y documentos históricos. Como lo verán más adelante, esta presentación no viene así, dividido en tres temas generales, sino en fraccionado cada uno con distintos nombres para tener un mayor entendimiento de cada elemento del contenido temático. Pues vamos a iniciar la introducción a los derechos humanos. Antes de hablar de los mecanismos e instrumentos de protección de los derechos humanos, necesitamos hablar qué son los derechos humanos para poder entender y comprender acerca de lo que estamos hablando. Bien, pues los derechos humanos, de manera general, pues garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas como los elementos sustanciales e importantes que dieron su origen. Debemos de recordar que los derechos humanos son derechos propios de la naturaleza humana, es decir, que ningún otro ser viviente en el mundo pueden ostentarlos, puesto que solo pertenecen, pues, a la raza humana. Es decir, que como los animales domésticos no pueden llegar bajo este dogma a ser considerados sujetos de derechos humanos, puesto que no son un humano, un ser humano en sí. Claro que existen derechos para ellos y obligaciones de parte de los que sí son seres humanos y estándares que pueden considerarse como sujetos de apreciación ética. Es decir, que son seres sintientes y vivientes que tienen cierta apreciación ética por el hecho de ser seres vivos. Existe, por supuesto, un amplio debate acerca de cuáles seres vivos requieren la apreciación ética y cuáles no. Es decir, los animales domésticos tienen cierta protección, cuando los animales que son consumidos como la vaca, el cerdo, etcétera, no tienen esa protección como los animales domésticos. Es parte de los debates que existen en la actualidad. Pero ¿cómo surgen los derechos humanos? Bueno, pues son el resultado de un proceso histórico, social y jurídico y por supuesto político que principalmente nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. Para poder estar en contexto debemos recordar que estalla una Segunda Guerra Mundial protagonizada por Alemania, el Partido Nacional Socialista a cargo de Adolf Hitler, su canciller. Entonces lo que hace este gobierno pues, es una serie de violaciones a los derechos naturales. ¿Cuáles son los derechos naturales? Bueno, si podrán analizar más a fondo estos temas, pues es lo que refería John Locke, que son los elementos indispensables como la libertad, la igualdad, y la dignidad de todas las personas. Por eso es que los puse como elementos importantes de los derechos humanos. Entonces, este pensador que ayudó mucho para la revolución,
de Estados Unidos, de lo que hoy se conoce como Estados Unidos, y la Revolución Francesa, pues es una persona que lo que hizo John Locke principalmente fue analizar cuáles son los elementos sustanciales e indispensables en los cuales debe tener una persona, un hombre. Hablando de manera general, en esos contextos históricos, pues hablamos de hombres, pero pues es una referencia a hombres y mujeres. Entonces, este pensador lo que nos dice pues nace un paradigma, es decir, que rompe con lo que se tenía en la actualidad. Debemos recordar que en ese momento la forma de gobierno era pues la monarquía, no una monarquía constitucional, sino una monarquía absoluta. Debemos recordar que la monarquía absoluta pues es este régimen en el cual un sujeto abarca todas las entidades de poder en la vida pública y privada, en la mayoría de las ocasiones, del Estado, es decir, del país. Entonces el rey o la reina disponía de tantas libertades quisiera para poder hacer y disponer de lo que quisiera. Es decir, de tierras de las personas, tanto nobles como plebeyos, eh, cualquier cosa que él deseara. Construcción, destrucción, eh, muerte de alguno de sus simpatizantes o no, muchas situaciones. Por lo cual, entonces, esta situación, por supuesto que era violatoria de los derechos humanos. Pero ¿por qué la gente no defendía esta situación? Porque si existía un solo sujeto que disponía de esta situación, no era un debate, porque debemos recordar que la monarquía estaba bajo la observancia que era el gobierno de Dios, es decir, que Dios, el ser más poderoso de todo el universo, había dispuesto que una sola persona tenía el compromiso de, pues, de gobernar la tierra. Y por lo cual, si un ser humano tenía esa disposición del ser divino, ¿quiénes éramos nosotros? Pues para obtenerlos. Entonces, por eso es que la monarquía era sumamente relevante e importante en esos contextos históricos, puesto que no estaba a debate su autoridad, porque su autoridad venía de una autoridad divina. Es decir, la forma en la que las organizaciones sociales, es decir, no hablo de organizaciones sociales como fundaciones, me hablo como la forma de organizar socialmente un país, un estado, una república, etcétera. ¿Cuál era la base fundamental? Ya sea el pueblo, la divinidad, una monarquía, diferentes formas en las cuales se observaba la cosmovisión, es decir, la forma de ver el universo. Entonces, por lo cual, a partir de la Segunda Guerra Mundial existe un debate sobre los derechos positivos. Debemos recordar cuáles son los derechos positivos, pues es la norma vigente. Es decir, si la ley dice que algo se debe de realizar, se realiza y ya. Entonces, esa fue la mayor justificación que realizó el gobierno nacional socialista, en específico los juzgadores y el ejército, para poder justificar de alguna manera las acciones atroces que realizaron como pues las desapariciones, la persecución, la violación a derechos naturales que en ese momento era considerado de esa forma. ¿Por qué derechos naturales? Porque eran lo mínimo indispensable que debería de ser reconocido a un hombre, bajo ese contexto histórico en el cual se le conocía, a un hombre para poder desempeñar plenamente o de alguna manera su vida. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial existe una serie de violaciones y un surgimiento importante de derechos indispensables para poder entender una vida cotidiana. Pongo el ejemplo como el Día de los Cristales Rotos se le conoce como la mayor violación del derecho a la propiedad privada, puesto que el ejército, pues los simpatizantes del régimen socialista, nacional socialista, perdón, rompen las vidrieras de los negocios de la comunidad judía, de muchos negocios, de todo tipo. Entonces, esa es una violación directa al derecho de propiedad privada, por lo cual ahí surgen muchos debates posteriormente en los juicios de Nuremberg. ¿Cuáles son estos juicios de Nuremberg? Pues es un juicio que se hace a posteriori de los sucesos, es decir, se instalan tribunales específicos para judicializar el actual de, pues, de colaboradores, de actores actores importantes, pues hago referencia a estos personajes, no a actores del cine o la televisión.
a los actores indispensables de, de las estructuras de gobierno y de la vida social, porque debemos recordar que el régimen nacional socialista no solamente se basaba en un sistema político, sino de alguna manera en una ideología de la forma de vivir, es decir, de que la raza aria, es decir, los alemanes, eran los seres superiores en el universo, en el planeta, y por ende debían de gobernar todo el planeta. Entonces fue un resultado de este proceso histórico, social, político, eh, que hizo fundamental la creación de estos derechos, porque se dieron cuenta la sociedad que los instrumentos nacionales, es decir, mecanismos e instrumentos que pudieran llegar a la defensa de ciertos derechos que el gobierno les había cedido, es decir, si un judío se sentía violado de alguna manera en sus derechos indispensables, como su propiedad, pues acudía ante los tribunales. Pero si la ley decía que un judío ya no podía tener propiedad privada, entonces los sistemas o mecanismos de protección, como un tribunal, una demanda, una queja o como lo queramos ver a nivel nacional, pues no podía ser eficaz. Es decir, que si yo presento una denuncia en contra de los militares que fueron a hacer una violación pues de mi negocio, yo presento esa queja, y si existe un régimen en el cual me dice que yo no puedo tener pues, un negocio por mi creencia religiosa, pues entonces por supuesto que esa queja no va a llevar a ningún lado. Es decir, seguramente ni me la quisieran recibir. Entonces ahí se dieron cuenta que los mecanismos nacionales, es decir, los instrumentos, mecanismos o cualquier forma de acceder a la justicia a nivel nacional, es decir, en el país en el cual vive una persona, pues puede ser limitado si el régimen, es decir, el sistema en general del Estado, no es eficaz para poder tener esta situación. Es decir, no cuenta con un Estado de Derecho. Pues, ¿cuáles son los del Estado de Derecho? Pues los elementos indispensables que debe tener un país o nación para poder considerarse, pues, jurídica y legalmente, pues, un estándar, es decir, niveles apropiados para que las personas puedan entender y mejor dicho, acceder a la justicia. ¿Cuál justicia? Pues la que ellos quieran. Demandas, denuncias, quejas, cualquier situación, desde la civilidad, es decir, de la convivencia cotidiana indispensable entre vecinos, lo más pequeño de la justicia que podemos encontrar actualmente, hasta lo más complejo como la desaparición forzada de algún familiar o de alguna pareja, etcétera. Entonces, eso tipo de acceso a la justicia desde todos sus niveles, desde lo más indispensable hasta lo más especializado, como el trabajo, la seguridad social, este, la familia, por cualquier forma, operaciones bancarias, cualquier forma en que un ciudadano o población en general, ya sea niñas, niños o adolescentes, quieran acceder a la justicia, que esa justicia sea eficaz y eficiente, es decir, que lleve a buen puerto o a buen término esa queja, denuncia, querella o lo que ustedes quieran llamar para poder acceder a la justicia. Es decir, que si un ciudadano no accede a la justicia, no nos encontramos en buenos niveles de Estado de Derecho de un país. Y es por eso que existen los términos de primer mundo, segundo mundo, en vías de desarrollo, bajo estos contextos. Obviamente, bajo otros contextos iguales, no solamente de justicia, de seguridad pública, de eficiencia, de movilidad, de transporte, muchas cosas. Entonces, como para recalcar, pues son derechos que solo pertenecen a la raza humana, son el resultado de un proceso histórico a nivel nacional donde las personas se dieron cuenta que existen regímenes dictatoriales o abusivos que no van a permitir que las personas accedan a ciertos derechos indispensables como la vida, la libertad y otros más. El respeto a su dignidad como los elementos en ese estándar histórico. Entonces se dieron cuenta que era necesario tener instrumentos de protección internacionales, es decir, a nivel supranacional, más arriba de la soberanía nacional de cada nación, para que entonces de alguna manera pudieran hacer, pues ejercer esos derechos, los ciudadanos de esos países que se violan los derechos, para que en el conjunto de la universalidad, es decir, de todos los países que sean parte de este grupo, pues puedan de alguna manera presionar, no es la palabra correcta, pero sí orientar la protección de los derechos humanos a ese país. Entonces, por último tema, hablando de la introducción de los derechos humanos, su protección es fundamental en el Estado de Derecho, que es lo que ya mencioné, que es el estándar mínimo que debe tener una nación para poder llamarlo, pues que pueda tener acceso a la justicia. Recordemos que cualquier duda o pregunta de las diapositivas, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar a mi correo electrónico, me pueden mencionar el tema y yo con mucho gusto lo explico. Y lo podemos abordar, en nuestra clase de refuerzo que es pues todos los martes a las 8 de la tarde.
Bien, ahora vamos con los antecedentes generales. Los derechos humanos pues evolucionaron a lo largo de la historia. ¿Por qué a mí me gusta llamar mutación en lugar de evolución? Porque una evolución nos dice la teoría de la evolución que partimos del mínimo a ir mejorando poco a poco. Es decir, que progresivamente van mejorando. Pero en los derechos humanos, desgraciadamente, muchas de las cosas no han sucedido así. Obviamente que existe un principio que es el progreso de los derechos humanos, que no es en contra de la regresividad, es decir, que solo los derechos humanos van a ir cada vez protegiendo cada vez más, pero no eso sucede en la realidad. Entonces, ¿por qué se dice que evolucionaron? Bueno, porque a lo largo de la historia, bajo esos contextos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cada vez se dieron cuenta que necesitaban ser reconocidos derechos indispensables a los seres humanos cada vez más. Partimos de las ideas indispensables como la vida, la libertad y la dignidad, el respeto a la persona, hasta llegar a temas mucho más contemporáneos como los derechos colectivos de las comunidades indígenas, también los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, perdón, los ESCAS, que son estos derechos en los cuales se reconocen a todas las ciudadanos y a la población en general sobre pues, sus derechos a la cultura, a la ecología, al agua, etcétera, etcétera. Entonces partimos de una cierta de lo que se conoce como generaciones de los derechos humanos, que eso alguna vez lo han de haber escuchado, que se utiliza más de la práctica docente para poder entender y comprender pues este contexto. Pero entonces debemos de reconocer que los derechos humanos han sido cada vez reconocidos cada vez más y por eso en la actualidad hablamos hasta el derecho del Internet, que existe un debate importante sobre si el derecho del Internet existe o solo es el derecho al acceso a la información. Bien, en la antigüedad existían privilegios y no derechos universales. ¿Qué significa esto? Bueno, hablamos de los intereses antecedentes, perdón, generales. Entonces debemos de reconocer que en la antigüedad, es decir, en tiempos pasados, existían ciertos privilegios, pero no derechos universales. Es decir, que habían privilegios que una nación o un rey le otorgaba a la nobleza o a un sector o a una clase específica de la sociedad, pero no eran universales para toda la población, sino para cierta clase específica. Entonces, documentos como la Carta Magna, perdón, limitaron el poder del Estado. Por eso es importante el reconocimiento que es este documento, es este manuscrito, perdón, que podemos observar en la imagen. Entonces, eso rompe con la idea que la divinidad que tiene un solo ser, es decir, el rey o la reina, y que todo idea o providencia depende de una divinidad, es decir, de un ser supremo y comienza a romper esa idea y comienza a reconocerse que es una persona normal y que debe limitar su poder porque algunos reyes abusaron completamente de ese poder, llegaron al grado de cometer atrocidades y de alguna manera las personas, los nobles, quisieron limitar ese poder excesivo y nace de alguna manera la monarquía constitucional, la monarquía parlamentaria, que ahora las leyes dependen pues de un parlamento, es decir, de un grupo de personas que representan a la población en general. Obviamente existen pues una división, en algunos gobiernos en la actualidad existen pues en la Cámara Alta, que significa pues los representantes de la nobleza, y la Cámara Baja o la Cámara de los Comunes, que es pues el pueblo en general. Pero eso es otra característica. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ese es uno de los primeros documentos en los cuales se reconoce que debe ser limitado el poder del Estado, en este caso representado por el monarca. Y entonces, a partir de la época de la Ilustración, se impulsó la idea de los derechos naturales, que son estos derechos que les había comentado a través de su principal actor, John Locke, que fue lo que impulsó la revolución en Estados Unidos, es decir, su separación del imperio británico como colonia y ser una república en 1700 y fracción. Y también, por supuesto, de la Revolución Francesa, que es donde nacen los derechos civiles y políticos del hombre y del ciudadano, es un término pues general, pero pues hay parte. Entonces se dieron cuenta que no solamente era importante reconocer los derechos como la vida, la dignidad, sino también los derechos civiles y políticos, es decir, derechos importantes que puedan, que sean ejercidos, es decir, ser representados por comunes, es decir, por población en general, no solamente por nobles. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que en la teoría política existe algo conocido como las gafas, si no mal recuerdo, las gafas, y entonces tú te pones esas gafas y entonces como ves el mundo depende de tu condición o tu estado social. Pongo el ejemplo. Si tú eres un gobernador y te pones las gafas de empresario, entonces tú como gobernador solo vas a beneficiar al sector económico y empresarial. Entonces, si tú te pones, tú eres una persona con una discapacidad
Entonces tú vas a enfocar tu gobierno a las personas con discapacidad. Entonces esa teoría nos dice entonces que dependiendo del sector al que perteneces, pues vas a impulsar esas políticas públicas. Es una de las teorías mucho más, muy antiguas. Obviamente, pues esto no sucede en la realidad, pero es para ilustrar el ejemplo. Entonces era necesario que existiera una representación de la población en general. ¿Por qué? Porque estaba representada la nobleza a través de la nobleza, el clero y las personas de poder y que ostentaban la tierra, porque a ellos le pertenecían las tierras, a los nobles, y las personas comunes que las trabajaban y que prácticamente eran esclavos en esa sociedad, pues no tenían derechos, rentaban las tierras a muy altos costos, eh, pues carecían de derechos y los privilegios que la nobleza sí tenía. Entonces, por eso existió la revolución para poder no solamente ahora limitar a la nobleza, sino quitarla completamente de la vida social de Francia, y es como nace la República, que es pues la representación del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, con esa revolución se cambia drásticamente la idea de que existe una persona con la divinidad y ahora no solamente que se debe limitar ese poder, sino que se debe de quitar completamente eso y que debe de surgir una sola persona que lleve a cargo la gobernanza de un país, pero que venga del pueblo y electo por el pueblo. Y es como nace la institución de la República. Actualmente funciona pues en la gran mayoría de los países, como el nuestro. Existen diferentes esquemas, por supuesto, pero nosotros es una república federal, etcétera, etcétera. Pero pues cada país tiene su diferente forma de gobierno. Entonces, aquí reconocemos la limitación del poder, que es importante limitar el poder. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ejemplos que nos han dado los contextos históricos, que un poder con excesivo poder, es decir, con muchas facultades, pues es violatorio de derechos indispensables de las personas. Pero un poder mucho más pequeño, mucho más limitado y mucho más determinado, pues es mejor porque solo es funcional, es un poder funcional. Es decir, que un poder definido, limitado y vigilado, pues solo va a llevar a cabo pues, las políticas indispensables que las personas necesitan, seguridad, economía, etcétera. Pero un poder grande, lo único que va a hacer que sea abusivo. Entonces, por eso se habla de un Estado pequeño y de instrumentos de protección amplios. Entonces, eso pasó en la Ilustración y de la idea del fortalecimiento de la idea de derechos naturales, que posteriormente fueron conocidos como derechos humanos. Esto, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, que estos ya lo revisamos. Bien, la evolución internacional. Entonces, en 1945 se crea la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU. En 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, es una declaración que realizan algunos países, no todos en la actualidad, ahora ya la han ratificado muchos países como México, en el cual se habla sobre elementos indispensables de la vida y de derechos indispensables de todas las personas. Entonces, a partir de ello también surgen sistemas internacionales de protección, porque se dieron cuenta, como bien lo dije, que había ejemplos de países que pues, eran violatorios de derechos humanos, hasta México ha sido violatorio de derechos humanos, y empezaron a consolidarse sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Para el caso de nosotros, pues es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Existe la Corte Interamericana de Derechos de Protección de los Derechos Humanos y, por supuesto, la Comisión Interamericana de Protección de Derechos Humanos. Esto para las facultades y competencias de México. Obviamente existe el sistema de protección europeo y el sistema de protección africano. No existe un sistema de protección asiático por ciertas razones, que pues son unos sectores comunistas o socialistas y pues de alguna manera no han aceptado facultades de un instrumento supranacional que limite el ejercicio de sus poderes. Cada país es como Estados Unidos, por supuesto. Cada país, pues vamos a explicar esto más a detalle. Aquí cuando explicamos esto de los sistemas de protección de los derechos humanos, surgió el debate de cómo va a ser posible que un país soberano, es decir, con amplias facultades y libertad, y que no debe de ser guiado por ninguna otra injerencia extranjera, pues se le va a dictar de alguna manera que ha violado derechos humanos. ¿Quién va a ser ese que se va a atrever a violar la soberanía y todo este dogma que ya estaba muy fortalecido?
Entonces, para poder combatir eso, surgieron nuevos análisis como la soberanía. Tú tienes una soberanía como las personas que tienen una autonomía. Así como las personas tienen una autonomía y solo pueden ver sobre su propio cuerpo y persona, etcétera, y pertenencias, pero también sí ceden cierta autonomía bajo sistemas de contratos, en matrimonio, en compra y venta, pues en muchas cosas, tanto actividades personales como actividades comerciales, en el cual se cede cierta autonomía o ciertas libertades para obtener de alguna forma algún beneficio, algunas acciones importantes, lo que fuera. Entonces, bajo esa tesitura se realizó el análisis de manera supranacional. Tú no cedes, tú no cedes, perdón, tu soberanía. Lo que haces es que reconoces de alguna manera bajo esa soberanía, es decir, bajo tu propio poder que tienes como nación en su conjunto, reconoces bajo esa soberanía que existe un instrumento y un mecanismo de protección y que tú desde esa soberanía aceptas que ese mecanismo de protección, que esa comisión y esa corte para el caso mexicano, de alguna manera vele por derechos humanos dentro de tu país. Y entonces le das esa facultad competitiva, es decir, de competencia jurisdiccional en nuestro país. ¿Qué es la competencia jurisdiccional? Bueno, pues esta facultad que tiene un tribunal o un organismo para poder realizar ciertas pues, facultades delimitadas que ya tiene. Entonces, por eso es que existe para el caso mexicano, debemos de recordar, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la Comisión Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, que ahorita, si no lo puse en siguientes diapositivas, pues lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo estos temas. Esos pues son los elementos básicos. Si tienen alguna duda, por favor, mándenme correo o mensajero porque son muy importantes. Trato de que esto sea lo más general para no confundirlos muchos, porque si no han tenido temas de derechos humanos. Entonces, bajo estos surgen los sistemas internacionales de protección, específicamente hablando de los regionales. Hay otros ejemplos, pero para esta clase es importante solo hablar de los regionales. Entonces se consolida un modelo universal de derechos, es decir, un sistema universal y organizaciones universales, perdón, que dependen, por supuesto, de la ONU, ONU Mujeres, la Organización Mundial de la Salud, la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera, que buscan la protección de los derechos. ¿Cuáles? Todos. Y ya habrá una lista que después analizaremos con detalle de cuáles son estos derechos. Bien, la importancia de los mecanismos. ¿Por qué son importantes los mecanismos? Bueno, pues como todos derechos necesitan garantías efectivas para su cumplimiento, que es lo que venía diciendo en las anteriores diapositivas. Podrán existir muchos derechos, pero si no existe en nuestra nación o la nación que fuere, o la que visitamos, porque también puede ser el caso que vayamos de vacaciones a algún otro país, o de alguna manera trabajar, o transitemos, porque pasemos, etcétera. Como cuando tú vas de un estado a otro estado, o de un municipio a otro municipio, deben existir garantías específicas de derechos. Es de libre tránsito, de seguridad, de transporte, lo que fuera. Así los derechos, si existe una descripción normativa, es decir, derechos específicos que nos reconoce el Estado, deben existir garantías para su protección en caso de que exista un abuso o una violación directa a esos derechos. Entonces los mecanismos permiten proteger a estas personas sujetas de esos derechos. Es decir, yo, por ejemplo, en este momento justo, no tengo la violación de algún derecho. Y si lo tuviera, pues a veces o la gran mayoría de las ocasiones no son de todos los derechos. Por ejemplo, si no pagaran un salario, bueno, ahí estarían justamente violando ciertos derechos específicos y necesitaría yo la protección de un mecanismo para esos ciertos derechos específicos. No me estarían violando el derecho a la vida. Bueno, si se hace un análisis mucho más complejo en torno a que existe una relación entre derechos como la vida, la educación, la salud, para poder ejercer otros derechos, a eso se le llama como derechos habitantes, pero pues son temas de otra clase, pero ahorita con lo más elemental. Entonces necesito un mecanismo para que un tribunal, un organismo, una comisión, pues garantice que se cumpla ese derecho. El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. ¿Cuál pueden ser las violaciones? Bueno, que me despidan, que hagan una suspensión cuando no lo merezco, este, que un ayuntamiento construya una barda frente a mi casa, eso es una violación a tu vivienda, a tu patrimonio, etcétera, y otros más, eh, que no se le permita el acceso a la escuela de mi hijo o de mi hija, o a mí, entonces eso existen, pues, derechos reconocidos por el Estado a la educación, la vivienda, la salud, el trabajo, y que de algún momento de nuestra vida, pues, son violados.
es decir, son afectados nuestros derechos. Y entonces deben de existir mecanismos para que, ok, no permites el acceso de mi hijo a la escuela, bueno, un tribunal en el cual, o un juzgado en el cual yo pueda presentar mi queja, mi demanda, mi denuncia, y que entonces el tribunal reconozca ese derecho y haga valer que se cumpla, es decir, que él acceda a la entrada a la escuela. Bien, entonces, sin ellos, es decir, sin los mecanismos de protección nacionales o internacionales, los derechos serían solo declaraciones. Sí, pues tú tienes derechos, pero no existe un mecanismo que te ayude a protegerlo. Entonces, pues los tienes, pero no te los podemos garantizar. Es como en muchos países. Entonces se fortalece el Estado constitucional de derecho, es decir, esta construcción normativa de un sistema nacional que funciona de manera pues nacional a través de mecanismos y una red pues importante de protección de derechos. Bueno, ahora, ¿cuáles son los tipos de mecanismos? Existen mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales. En este caso, pues ponemos el amparo. ¿Qué es el amparo? Bueno, pues es un juicio de protección de derechos fundamentales, de derechos humanos, de, pues de protección jurisdiccional. Es decir, ¿por qué jurisdiccional? Porque pasamos un proceso a través de un tribunal o un juzgado. Cuando son no jurisdiccionales, bueno, pues no atravesamos un juicio específico ante un tribunal. Es decir, vamos hacia otro mecanismo de protección. Podría poner pues un ejemplo, pero ahorita es importante los mecanismos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque son los más indispensables para la protección y los derechos, para protección, perdón, de los derechos humanos. Son los indispensables por los que más se acceden. ¿Cuándo se debe utilizar? Existe mucho la práctica del juicio de amparo como un tercer nivel de protección, es decir, como un nivel más que tienes. Pongo el ejemplo. Si tú tienes una demanda, tú tienes una esposa y te demanda por alimentos y te dice, tú no estás pagando alimentos. Y el juez dice, está en lo correcto tu esposa, tú no estás pagando alimentos. Y tú dices, pero sí estaba depositando. Y te dice ella, no, solo era un préstamo que tú me hiciste, no eran depósitos para alimento de nuestros hijos. Y el juez hace un análisis, revisa los estados de cuenta y por supuesto todas las pruebas, etcétera, etcétera, y dice que está en lo correcto tu esposa. Entonces tú presentas tu queja y los magistrados, es decir, la sala familiar, o como lo denominen en el estado que ustedes residan, pues lo revisa, hace una revisión y te dice, efectivamente, ella tiene razón. Es decir, el juez principal tiene razón. Y tú dices, es que no es cierto, yo presenté mis pruebas, yo presenté mis tickets, presenté los comentarios, los correos en los cuales hablamos específicamente acerca de que los estados de cuenta, es decir, la transferencia o el depósito que yo realicé, fue para el pago de los alimentos, es decir, pues todo lo indispensable para el hijo o nuestros hijos. Y el juez no realizó un análisis completo, no me aceptó las impresiones de captura de WhatsApp o los audios o lo que ustedes quieran, lo que yo haya presentado como prueba. Entonces los magistrados vuelven a confirmar la sentencia que realizó el juez de primera instancia y entonces ahí, ¿cuáles son los derechos fundamentales o los derechos humanos que fueron violados? Bueno, debemos dependiendo del caso específico, deberíamos analizar específicamente qué derecho fue violado. En este caso del ejemplo que pongo, pues si una prueba no fue analizada de manera correcta, pues existe pues mi derecho al acceso a la justicia, a ser escuchado, etcétera, etcétera. Hay una serie de derechos de nuestro catálogo de derechos que acerca específicamente de los procesos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, en los cuales fue violado. Entonces yo hago esa demanda de juicio de amparo bajo esa tesitura. Es decir, el juez principal y por supuesto la sala no realizó el análisis correcto de la presentación. Yo hice la presentación de la demanda, yo hice en términos, es decir, bajo los términos establecidos, la forma en la que debo de presentarlo, en la manera en que debo de presentarlo, porque si un correo me pide una ley, los correos no pueden ser presentados de manera impresión, sino a través de un notariado, es decir, que un notario debe analizar el correo, debe de copiarlo y debe de garantizar específicamente, doy fe y hecho que este extracto de información corresponde a un correo electrónico y bla, bla, bla. Entonces, si yo lo hago de la manera correcta, en cual una expresión normativa, es decir, una ley, un código, un reglamento me dice que debo de presentarlo y lo hice correctamente, tengo pues la garantía jurisdiccional de que así sea. Entonces, en este caso de que no sea así, pues presento obviamente mi juicio de amparo después de agotar todas las instancias y pues los mecanismos de defensa.
Y es por eso que existe este mecanismo jurisdiccional, el más importante que podemos encontrar en nuestro país, a nivel nacional, por supuesto. Entonces, también existen mecanismos no jurisdiccionales, como las comisiones. En este caso hablamos de un mecanismo internacional. ¿Qué es una comisión? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando agotamos todas las instancias en nuestro país, es decir, tenemos el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México y otros destacados, no por cosas positivas, por supuesto, sino por la gravedad de los asuntos en los cuales se observan a las violaciones de derechos humanos, y pues la Suprema Corte dijo que no tenía yo razón, es decir, las personas que se quejaron, y acceden ante una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No lo quiero sonar político, pero pongo el ejemplo más reciente en nuestro país, que es a través de la reforma judicial que existió en nuestro país, de nuestra presidenta, existió pues una cierta queja de los juzgadores, es decir, de los titulares de juzgados federales, sobre esta reforma y la manera en la cual fueron separados, si lo podemos considerar así. No quiero que esto sea algo político, lo hago desde el mero hecho, desde la mera característica profesional y con el objetivo de que ustedes pongan el ejemplo y aprendan. Cualquier opinión que tengan política, yo la respeto y no quiero sonar con que tengo una opinión política, eso jamás lo haría en una clase. Entonces, bajo este ejemplo, un grupo de juzgadores federales, porque acabamos de recordar que existieron dos reformas de juzgadores de primera instancia, es decir, locales, magistrados locales y juzgadores federales, es decir, pues jueces federales, magistrados federales, etcétera. Y por supuesto los ministros. Entonces, los jueces federales específicamente presentaron pues su queja a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues es este grupo, es una comisión que está integrada por expertos y que analizan si ellos creen, tienen la perspectiva, no pueden determinar si existió o no existió, si ellos consideran que existió cierta violación de derechos humanos durante este proceso de reforma. ¿Directamente a quiénes? Bueno, pues a los juzgadores. En dado caso que esta comisión tenga a bien determinar que sí existe una violación de los derechos de estas personas, como en mi juicio considero que sí va a suceder, porque ya ha pasado en nuestros casos que existen unas reformas, pues muy, pues lo quiero llamar agresivo, pero no agresivo en la forma del político, de un carácter político, no. Cuando hablo de una reforma agresiva, es decir, una reforma que trastocó muchos elementos importantes de una ley. Cuando existe una reforma débil, es decir, que solo se reformaron ciertos aspectos muy generales, muy elementales de una ley. Pero cuando existe una reforma agresiva, es decir, que existió pues prácticamente una reforma donde se reformaron y se cambiaron muchos elementos de una ley, de un código. Entonces, por eso quiero hacer hincapié sobre esto, que existe una reforma agresiva, no desde el contexto político, sino desde el contexto jurídico. Yo jamás hablaré desde el contexto jurídico en una clase, eso sí lo quiero dejar claro, para que no existan problemas. Entonces, bajo esta tesitura, existe una reforma agresiva, entonces, por eso considero que de alguna manera y bajo esta perspectiva de las comisiones, sí podría aceptarse el análisis, porque pues prácticamente de manera masiva se separaron muchas personas, es decir, juzgadores profesionales, de sus trabajos. Y eso pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ya ha analizado otros casos de los cuales países ya han despedido masivamente a juzgadores. ¿Por qué? Bueno, pues eso verá cada caso específico. Y eso lo pueden investigar, eso está ahorita vigente. Por eso es el caso más reciente en nuestro país. Si existiera otro caso, con mucho gusto lo plantearía. Entonces, a nivel internacional existen, por supuesto, tribunales y comisiones, específicamente el Tribunal Interamericano, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la que estamos viendo en la imagen, son integradas por diferentes profesionales del derecho de muchos países, obviamente, de la Organización de Derechos, perdón, de la Organización de los Estados Americanos, es decir, pues aquí no podemos encontrar a un estadounidense porque no es parte de la competencia de la Corte Interamericana. El primero, si no me recuerdo aquí, este que tenemos aquí, es mexicano, es Eduardo Ferrer MacGregor, que es el jurista más destacado de derechos humanos. Quiso ser ministro de la Suprema Corte y perdió. Y pues después fue juez ad hoc, es decir, un representante que manda al Estado para un caso específico, por ejemplo,
Pues cualquier caso en el cual de alguna manera es el Estado investigado por presuntas violaciones de derechos humanos y participó y les agradó mucho la forma en que trabajó. ¿Cuáles son las consideraciones? Bueno, específicas, él ya fue presidente de esta Corte Interamericana, es un elemento integrante de la Corte Interamericana, y cuando un país parte, es decir, ya sea cualquiera de estos, también existe Odio Benito, que es de Brasil, su origen es brasileño, entonces si existe un caso de Brasil o un caso de México, ellos no pueden participar en el análisis específico. ¿Por qué? Porque son originarios de ese país. Entonces se evita para no tener un conflicto de intereses. Por supuesto, estoy seguro que ninguno de los dos beneficiaría a los países, pero pues así está la norma. Entonces, esta es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos toman la decisión si existieron violaciones o no a los derechos humanos de parte del Estado hacia un particular o hacia un grupo de personas. Entonces por eso existe un tribunal, perdón, y comisión. Obviamente en los otros sistemas solo existen los tribunales. En el sistema europeo no existe una comisión porque según ellos es una violación de derechos humanos cuando eh, pues se pone un filtro primero, pero es muy importante. Entonces permiten el acceso a la justicia nacional e internacional. Bueno, elementos de los derechos humanos. Pues hay muchos elementos de los derechos humanos que lo podamos abordar mucho más adelante, pero de manera general pues tenemos la dignidad humana como el principio fundamental, es el respeto a la dignidad humana, es decir, a la esencia que tienen las personas. Los derechos son universales e indivisibles, bueno, debemos entender esto como que son para todos y que no pueden ser fraccionados, es decir, no pueden ser divididos al beneficio de las personas. Son interdependientes y progresivos, es decir, dependen unos con otros. Pongo el ejemplo. Para el derecho de la educación es necesario tener el derecho a la salud, porque si una persona está enferma, por ejemplo, con cáncer, pues ¿cómo garantizamos su derecho a la educación si no tenemos garantizado su derecho a la salud? Por eso es que son interdependientes, dependen uno con otros. Y progresivos, es decir, que cada vez van protegiendo mucho más. Es decir, que pongo el ejemplo, si hoy en México existe pues, el derecho a la vida y quisiéramos implementar la pena de muerte, esto es imposible, porque ya se reconoció la competencia de la Corte Interamericana, ya se reconoció pues los derechos humanos y muchas otras cosas, entonces por ello no podríamos ahora decir que ya no queremos y que ahora pues queremos la pena de muerte. Por eso es imposible que sucediera en el país. ¿Cuál es la forma que sucedería? Bueno, que México rompiera abruptamente de todos los acuerdos, pero para ello México tendría que ser una super y megapotencia y ser una de las dos megapotencias del mundo para pues que ningún otro país lo pudiera obligar a respetar los derechos humanos. Y por supuesto orientan a la actuación del Estado, es decir, orientan la forma en que el país o la nación debe actuar. Bueno, documentos históricos. Existe la Carta Magna, que es la que ya revisamos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, perdón, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, es decir, esta declaración donde se dice la forma de gobierno que quieren estas personas que encontramos aquí, que son los padres fundadores de Estados Unidos, es esta declaración y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es lo que les estaba hablando en otra. Y mucho más destacado, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta es la más importante. Bueno, a manera de conclusiones, a lo largo de esta unidad, pues se logró entender de manera general que los derechos humanos no surgen de manera, pues inmediata y que no tuvieron un origen específico, sino que fueron parte y resultado de un proceso histórico importante a través de ciertas violaciones específicas de derechos humanos y que eso dio origen a que debe de ser reconocido elementos indispensables de respeto de las personas. Es decir, que no porque una norma diga que hoy vamos a matar a las personas de color, se debe de respetar, sino que existen principios naturales que deben ser respetados a pesar de que una norma diga que se debe de hacer esto. Entonces, eso nos garantiza que hoy, por ejemplo, en el Estado mexicano diga, por ejemplo, hoy los mexicanos del sur no pueden ir al norte o los mexicanos del norte no pueden ir al sur. Entonces, ese tipo de que solo porque existe una norma y solo porque ahora ya es vigente se debe respetar. No, ya no es así. Y por eso existen otros mecanismos que vamos a ir analizando sobre entonces qué sucede ahí, porque ahorita hablamos del amparo y de la forma en que una persona puede acceder a que se le garantice su protección, pero de manera individual. Entonces, en este caso, ¿qué sucede si existe una norma que contraviene a otra norma o un estado, perdón, hablando de estados, es decir, una entidad federativa como
Ciudad de México, Estado de México, cuando existe una disposición que parte de manera local y que va en contra de una federal, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces, de igual manera, se reconoció la importancia en la cual debe de contar con mecanismos eficaces de protección de los derechos humanos, ya que, por supuesto, sin esta herramienta importante, no puedo entonces limitar el poder y ende no puede ser garantizado ese acceso a la justicia que tengo y, por supuesto, la posible reparación de las violaciones. ¿Cuáles son las reparaciones de las violaciones? Bueno, que se regrese lo más posible a la situación a la que está. Obviamente existen reparaciones imposibles de que sean de manera completa, por ejemplo, la vida, si en el caso de los feminicidios, si una mujer desgraciadamente pues, es asesinada, entonces no puede existir una reparación integral de daño, pero sí existen elementos que buscan acercar lo mejor posible a las víctimas indirectas, es decir, a familiares, es decir, con pues un sistema de protección integral para su familia, hijas, si tuvieron hijas, becas, beneficios específicos de parte del gobierno que ayuden a mejorar su vida de alguna manera reparar, que obviamente no existe eso, porque pues es imposible volver a regresar a una vida. Y pues estas son las referencias que utilicé para estas diapositivas. Solo quiero agradecer tu atención, espero que sea pues de su ayuda, traté de hablarlo de la forma más general posible para pues evitar enredarlos mucho, si no han visto los temas pues indispensables para poder entenderlo. Ustedes con mucha confianza pueden escribirme mi correo electrónico y con toda sinceridad pueden decirme, no entendí este tema, me puede explicar mucho más y con mucho gusto yo les respondo el correo y por supuesto lo revisamos en la clase de refuerzo. Pues muchas gracias a todas y a todos y pues nos vemos en la próxima clase.